Vamos a buscar nuestras Biblias y como estamos en el paréntesis de Navidad, en este tiempo, en lugar de Pedro vamos de Juan. Claro, porque si no es Pedro es Juan, ¿verdad? Así es. Entonces vamos de Juan, capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer el verso 5. Evangelio de San Juan, capítulo 1 y verso 5. San Juan, capítulo 1, verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a leerlo de nuevo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos adorarte a través del canto, de la alabanza cantada y de la lectura de tu palabra. Y ahora, Señor, rogamos que sea tu gracia con nosotros y que el Espíritu Santo nos ministre con la palabra y la autoridad tuya que salva y que transforma, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Cuando leo este versículo del Evangelio de San Juan, vienen a mi mente dos pasajes de las Escrituras que nosotros podríamos llamar la promesa uno y el cumplimiento el otro. El primero de estos dos pasajes que viene a mi mente es el texto al cual hemos recurrido más de una vez en estos días, el profeta Isaías capítulo 9. Y para mí es hasta emocionante leer estas palabras, escritas 7 siglos antes de Jesús. Leer estas palabras que en su inicio dicen, mas no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin, miren esta preciosa expresión, pues al fin se llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Con una precisión cronométrica, el profeta anticipa lo que iba a ocurrir y que el evangelista Mateo recorre en el capítulo 4, versículo 15, citando este versículo para señalar los pasos que Jesús dio en esa tierra, precisamente en ese lugar que menciona el profeta siglos antes. Y todavía más. El versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta Isaías está mirando con anticipación lo que va a ocurrir y de pronto en medio de la oscuridad y de las tinieblas, él ve una luz que va a llegar. La promesa y el cumplimiento, cuando leemos lo que ya hemos leído más de una vez en estos días en la narración de Lucas del nacimiento de Jesucristo, cuando los pastores están pastoreando sus ovejas en Belén de Judea, una noche como seguramente eran todas esas noches, oscura, donde apenas se iluminaban tal vez con una pequeña fogata los pastores que estaban
vigilando a sus ovejas de los depredadores. De repente, en la oscuridad de esa noche, surge una enorme iluminación, una luz resplandeciente que los rodea con el resplandor, dice la Biblia, de la gloria del Señor, para anunciar que Jesucristo, el Señor, había nacido. La promesa se cumplió en ese momento. Así que cuando leemos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 5 de San Juan, pensamos en esa promesa y en ese cumplimiento. Y pensamos además que Jesucristo sigue siendo esa luz que resplandece en las tinieblas, en medio de las tinieblas de este mundo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, no podemos menos que pensar en lo que la Biblia dice acerca de esta verdad. La Biblia dice que Jesucristo es la luz que resplandece en las tinieblas de la ignorancia y la desorientación espiritual. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la condición humana, en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el verso 5, la Biblia dice que la gente anda, dice la palabra, en la vanidad de su mente. La Biblia dice en el versículo 18 de ese mismo capítulo que la gente tiene, dice la palabra, el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y el propio Señor Jesucristo, hablando acerca de la luz y las tinieblas, dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y nosotros no podemos sino caracterizar la condición de la gente en el día de hoy como una situación en la cual la gente se encuentra en la oscuridad de la ignorancia espiritual, detrás de dioses que no son dioses, detrás de cosas que no satisfacen ni llenan el corazón. La gente se halla buscando algo que le dé sentido en lugares inadecuados, porque su entendimiento, su comprensión está entenebrecida. Tienen, dice la Biblia, el entendimiento oscurecido. No saben a dónde van. Están buscando donde no hay. Están tratando de llegar por un camino equivocado. Pero Jesucristo es, hermanos, la luz que puede resplandecer en esas tinieblas. La Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Jesucristo llega al corazón, las tinieblas de la ignorancia espiritual y de la confusión espiritual desaparecen. Cuando Cristo llega al corazón, la oscuridad de la desorientación personal se va. Cuando Cristo llega al corazón, usted deja de buscar donde no hay para buscar a donde hay, en el verdadero camino, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Dios a menos que lo haga a través de Jesucristo. Cristo es la luz que resplandece en las tinieblas de la ignorancia y la desorientación espiritual. Tal vez, hermanos, no hay un día o no hay una época en donde haya más confusión en términos espirituales, en términos de la búsqueda de Dios. Tal vez no haya un momento de mayor confusión en la vida de la gente que que estamos viviendo en estos lugares. Si usted quiere salir de esa confusión, si usted quiere salir de esa desorientación espiritual, nuestro consejo y nuestro llamado es: busca a Dios donde puedas encontrarlo, búscalo en Jesucristo el Señor. Es el propio Señor Jesucristo, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, en el verso 12, que dice: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted puede dejar de vivir y de andar en las tinieblas. Jesucristo puede iluminar tu senda. Jesucristo puede resplandecer en tu corazón. Jesucristo puede traer la luz de la verdad a tu vida a través de su obra de gracia, de su obra transformadora. Cristo es la luz que resplandece en las tinieblas de la confusión y la desorientación espiritual. Cuando leemos este pasaje, no podemos menos sino decir que Cristo es la luz que resplandece en las tinieblas de la maldad del pecado humano. Cuando la Biblia habla de la maldad y el pecado, relaciona el pecado y la maldad con la oscuridad, con las tinieblas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, en el verso 18 y adelante dice la palabra de Dios: el que cree en Él, o sea, en que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El verso 19 añade lo siguiente: y esta es la condenación, escuche bien, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, la Biblia muestra, o la Biblia hace una relación entre la maldad y la oscuridad, las tinieblas. Es decir, el pecado, la maldad humana está vinculado en el pensamiento bíblico con esa oscuridad, con ese espíritu tenebroso que produce el pecado y la maldad. De hecho, cuando usted va a la primera carta de Juan, encuentra que dice la Escritura: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Está hablando de la santidad de Dios, está hablando de la perfección de Dios. Y por lo tanto, cuando dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, está diciendo que en Dios no hay maldad. Las tinieblas en la Biblia son el sinónimo de la maldad, del pecado humano. En el texto que leímos hace un momento de Efesios capítulo 4, si usted observa lo que dice el apóstol San Pablo, verá que hay una relación estrecha entre ese entendimiento, versículo 18 del capítulo 4, entre ese entendimiento entenebrecido, oscurecido que hay y el pecado humano. Si lee todo el capítulo verá cómo hay exhortaciones a abandonar los hábitos del pecado, de la maldad, cómo se exhorta allí a dejar de lado la fornicación, la mentira, de dejar de lado toda práctica sexual que se oponga a la palabra de Dios, de dejar de lado el orgullo, la mentira, la hipocresía, de dejar de lado el corazón lleno de amargura, de odio. O sea, todo aquello que es pecado constituye tinieblas en el pensamiento de la palabra de Dios. Si usted está en el pecado, usted está en las tinieblas, en la oscuridad. Y solamente hay un camino para salir de esa oscuridad: Jesucristo el Señor. Jesucristo es aquel que puede perdonar tus pecados. Jesucristo es aquel que puede limpiarte de toda maldad. Jesucristo es el que puede purificar tu corazón. Jesucristo es el que puede lavar tus impiedades. No importa quién tú seas, no importa qué camino hayas tenido, no importa qué tan lejos tú hayas llegado en el mundo de las tinieblas. Si Jesucristo viene a tu corazón, tus tinieblas desaparecerán. El Señor te perdonará, te transformará y te dará una vida nueva. Así lo dice la palabra de Dios, así lo dice la Biblia. Y eso es verdad. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando usted entra en una habitación oscura y prende el interruptor, la oscuridad desaparece. Se hace la luz.
Y eso mismo pasa cuando usted viene a Cristo. Cuando usted viene a Cristo, desaparece la oscuridad. Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer en la luz. Jesucristo es la luz. Usted puede tener un camino nuevo, un camino de vida, un camino de luz a través de la gracia y la sangre de Jesús. Así lo dice el Señor. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 12. Jesús dice en el verso 35 y 36. Aún por un poco está la luz entre vosotros, dice Jesús. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. El verso 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, atención a esto, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. En el Evangelio de San Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted hoy recibe a Jesucristo, esas tinieblas de su corazón, esa oscuridad del pecado, de cualquier forma o expresión de pecado, desaparecerá. Y Jesucristo instalará su luz, la luz de su perdón, la luz de su gracia, la luz de su pureza, la luz de esa sangre que lava de nuestros pecados nuestra vida y hace de nuestro caminar un camino en la luz, un camino en la gracia de Dios. Jesucristo es la luz que resplandece en medio de las tinieblas del corazón humano. Si usted quiere hoy andar en la luz, reciba a Jesucristo y permítale que sea Él su Señor y Salvador. Cuando leemos esta expresión en el Evangelio de San Juan, la luz en las tinieblas resplandece. Además, tenemos que decir que Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas de vidas cautivas por el poder de Satanás. Satanás, dice la Biblia, es el padre de la mentira. Satanás, dice la Biblia, es el homicida desde el principio, dice la Escritura. Satanás es aquel que incita al pecado y la maldad. Por lo tanto, Satanás habita en oscuridad. Ahora, dice la palabra de Dios también, que el mundo entero, escuche bien lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 5, 19 y 20 dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia le llama a Satanás el príncipe de la corriente de este mundo. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Lo que significa que aquellos que están fuera del ámbito de la gracia de Dios están bajo la potestad de las tinieblas de Satanás. Están bajo la cautividad del diablo. Están bajo las ataduras espirituales que impone el enemigo en sus vidas. Es evidente que mucha gente incluso profundiza en ese mundo de oscuridad, tratando de encontrar salidas para su angustia, tratando de encontrar salidas para sus tristezas, sus depresiones, sus amarguras, sus dolores, tratando incluso de hallar venganza de las cosas que le han hecho en el pasado, tratando de encontrar solución a sus problemas. Mucha gente profundiza en esa vida de oscuridad y en lugar de alejarse y de apartarse de Satanás y de su cautividad, se hacen más cautivos cada vez de los poderes demoníacos, de los poderes de la oscuridad y las tinieblas. A través de la consulta de supuestos consejeros espirituales
que no son eso, a través de la consulta de hombres que pretenden predecir el futuro y arreglarle las cosas a la gente se hace cada vez más y más cautivo de las prisiones espirituales en las cuales está envuelto el mundo de la oscuridad de Satanás, y se alejan no solamente de la solución de sus problemas, se alejan incluso de una vida de paz, porque Satanás trae al corazón angustia, desesperación, ansiedad, depresión, ideas suicidas. Si el enemigo oscurece la mente, omnibula la mente y confunde el corazón de la gente, y la gente sin darse cuenta se hace más cautivo de las obras del diablo, yendo por un camino, por una senda tenebrosa que finalmente le conducirá a la condenación eterna. Solo Cristo puede liberar de las cadenas de la cautividad del diablo. Solo Jesucristo puede romper las ataduras que te arrastran en la dirección del enemigo. Solo Jesucristo puede poner luz en tu corazón, iluminación en tu alma. Solo Jesucristo puede sacarte de esa senda tenebrosa para colocarte en el camino de la verdadera luz, la luz del Evangelio de Jesucristo, la luz de la gracia de Dios, la luz de la salvación en el Señor. Así lo dice la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo encomienda al apóstol San Pablo a su tarea, a su misión, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, el Señor le dice a Pablo que Él le enviaría como ministro y testigo de las cosas que Él ha visto. Y después de decirle que le librará de su propio pueblo y le enviará a los gentiles, miren el versículo 18, le dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Noten ustedes cómo en ese pasaje, en ese versículo, en esa declaración, cuando dice el Señor que Él lo envía para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz, inmediatamente nos dice en qué consiste la tinieblas y en qué consiste la luz. Dice, de Satanás, las tinieblas, a Dios, la luz. Entonces, cuando alguien está bajo el poder de Satanás, está bajo el poder de las tinieblas. Pero cuando viene a Jesucristo, viene a la luz. Y ahora, ¿cómo ocurre eso? Miren el versículo mismo 18 dice, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, la fe en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, recibe perdón de pecados, recibe herencia entre los santificados y recibe libertad de la cautividad del poder de Satanás. Así es como lo dice la Biblia, Colosenses capítulo 1. Véalo conmigo. Un versículo al cual recurrimos muchas veces para ilustrar y comprobar esta verdad. Dice el versículo 12 de Colosenses capítulo 1, dice la palabra de Dios, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, atención, de la herencia de los santos en luz. Acuérdense que en el versículo anterior dice la herencia, para que reciban la herencia entre los santificados. Aquí dice la herencia de los santos en luz. Miren el siguiente versículo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, perdón de pecados. Gloria a Dios por eso.
Amén. Cuando la luz se instala en el corazón, las tinieblas del pecado, de la maldad y de la cautividad de Satanás desaparecen. Desaparecen. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron, dice la Biblia, contra ella. La oscuridad no puede ganarle a la luz, imposible. La oscuridad, escuche, es ausencia de luz. Por lo tanto, cuando la luz está presente, la oscuridad no puede estar ahí. Amén. Cuando usted está en Cristo Jesús, el Señor lo liberta de la cautividad de las tinieblas, de Satanás, del pecado, de la maldad, de la ignorancia espiritual. Cristo es la luz. Y la única manera como usted puede andar en la luz es en Jesucristo. Amén. Por último, mis hermanos, cuando leemos este versículo de San Juan que dice, la luz en las tinieblas resplandece, tenemos que decir que Jesucristo es la luz que resplandece en las tinieblas de la condenación a la cual se dirige mucha gente en el día de hoy. Es muy triste pensar que mucha gente va por sendas equivocadas hacia un camino que conduce a la oscuridad eterna, a la oscuridad definitiva. Cuando usted lee la Biblia, las imágenes acerca del infierno, un lugar real, que la Biblia habla de ese lugar, aunque mucha gente no habla con frecuencia de este asunto, la Biblia sí claramente habla de este tema, ¿no? de la eterna separación del hombre con Dios. Y cuando la Biblia describe ese lugar, que no lo describe con mucho detalle, pero cuando lo hace, lo describe como un lugar tenebroso. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, que recuerden ustedes que la parábola de los talentos no está hablando de los talentos, o sea, de lo que nosotros calificamos de talentos, habilidades, no es de eso que está hablando. Los talentos en el Nuevo Testamento eran un valor económico, un valor grande económico, ¿no? Pero lo que ilustra esa parábola no es tanto ni un valor económico ni una habilidad. Lo que ilustra la parábola es la totalidad de la vida. O sea, Dios a cada uno de nosotros nos da una serie de características, de tiempo, de oportunidades, de todo eso, y Él espera que usted invierta su vida en el reino de Dios. Así que en este caso la parábola ilustra eso. Aquellos que invirtieron su vida en el reino de Dios y los que no la invirtieron en el reino de Dios. El que recibió 5, multiplicó por 5 ganó otros 5. Fue recibido en el reino. El que recibió 2, agregó 2 más, entonces fue recibido en el reino. Pero el que recibió 1 lo enterró. Y a ese el Señor dice, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera. Cuando la Biblia describe el infierno, la condenación, lo describe como las tinieblas de afuera. Y aún en las Escrituras, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, pasaje profético, la palabra de Dios, hablando de los ángeles que se habían revelado, dice la Biblia en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó, atención, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La Biblia describe el infierno como prisiones de oscuridad, un lugar tenebroso, un lugar al cual nosotros no quisiéramos ir. Prisiones de oscuridad. Judas, en la carta que lleva su nombre, en el verso 6, en un versículo muy parecido, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ha guardado en oscuridad, en prisiones eternas. El infierno, la condenación, como quiera usted llamarle, es un lugar tenebroso, es una prisión eterna, es una prisión oscura.
separados de la presencia de Dios. Y tristemente mucha gente va en dirección de esas prisiones eternas. La palabra de Dios por eso te llama a creer, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor te llama a creer a Jesucristo aquí y ahora para que comiences a andar en la luz. Vuelvo sobre el versículo que leímos hace un rato, esos dos textos de la Escritura, donde Jesús en el capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, atención a esto, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, vea cómo en la Biblia se relaciona la luz con la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en este versículo dice, tendrá la luz de la vida. O sea, Jesucristo es el dador de la vida, vida eterna y abundante. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La vida eterna, no la condenación eterna, la vida eterna. Cristo es el que puede romper ese camino hacia la condenación y puede llevar tu vida por las sendas de la vida eterna, para que puedas decir también con el salmista, en la casa de mi Padre, con el Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros y para que te apoderes de esa preciosa promesa del Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 12, verso 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Que a partir del día de hoy tú creas en Jesucristo. Si no lo has hecho, tú te recibas como Salvador personal para que empieces a caminar en la senda de la luz y puedas llegar a aquella mansión celestial, aquel lugar que la Biblia describe como un lugar donde no hay necesidad de luz de lámpara ni necesidad de sol, porque el Cordero y la presencia de Dios nos iluminarán. Gloria al Señor. Una de las cosas que a mí en los funerales, años atrás, todavía en muchos lugares lo hacen, ¿no? Me parecía más fúnebre, valga la expresión, era ver el ataúd con 4 velas. 4 velas alrededor. Entonces yo preguntaba, ¿no? Yo preguntaba que para qué eran las velas. Y las velas eran para iluminar el camino del muerto. Sí, para eso son las velas. En el día de hoy las cosas se han modernizado y entonces las funerarias no ponen velas, sino ponen unas lámparas alrededor, pero las ponen. Y es para iluminar el camino del muerto hacia la eternidad. Muy tarde para iluminar el camino del muerto a la eternidad. El camino del muerto a la eternidad lo ilumina Jesucristo. Y es aquí y ahora que hay que entregarle la vida. Después de la muerte no hay nada que hacer. Es aquí y ahora cuando hay que recibir a Jesucristo, recibir salvación, recibir perdón de pecados, y entonces tu camino estará iluminado. Entonces, cuando cierres los ojos, los ángeles del Señor vendrán a buscarte y llevarte a la gloriosa mansión celestial. Amén. Amén. Jesucristo es la luz del mundo. Y la luz en las tinieblas resplandece. Jesucristo puede iluminar tu alma, tu vida, iluminar tu senda, iluminar tu corazón y a partir de hoy convertirte en un hijo de la luz. Amén. Hijo de la luz. Amén. Si todavía no lo eres, en el día de hoy, dile a Jesucristo, Señor,
sálvame, yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Yo quiero clamar a ti, pedirte que entres en mi corazón para que yo sea un hijo o una hija de la luz. Y si ya usted lo es, entonces dígale a Jesús, ayúdame, Señor, a poder caminar en esta senda, a poder caminar en este camino como hijo de la luz, vivir como un verdadero hijo de la luz en este mundo de tinieblas.